¿Te imaginas chatear con tu gato o que tu perro te envíe mensajes de voz? Con la inteligencia artificial, eso podría estar más cerca de lo que piensas. Prepárate para conversaciones épicas con tus mascotas. Comencemos. Desde tiempos inmemoriales, los seres humanos, al igual que otros animales, hemos interactuado estrechamente con diversas especies, lo que ha sido esencial para nuestra supervivencia y desarrollo. En los primeros días de la humanidad, los animales proporcionaban alimento, abrigo y protección. Los lobos, ancestros de los perros actuales, se acercaron a los asentamientos humanos en busca de comida, iniciando una relación simbiótica que eventualmente condujo a su domesticación. De manera similar, los gatos se integraron en nuestras aldeas al cazar roedores, ayudando a proteger los cultivos. Estas interacciones tempranas establecieron la base de una relación profunda, en la cual perros y gatos no solo se convirtieron en compañeros fieles, sino en miembros importantes de nuestra sociedad. La domesticación de estos animalitos implicó un proceso gradual, donde ambos aprendieron a entenderse mutuamente mediante sonidos, gestos y comportamientos. Por ejemplo, los perros, con su agudo oído, desarrollaron la habilidad de interpretar el tono de la voz humana, mientras que los gatos, aunque más independientes, también aprendieron a comprender nuestras intenciones, observando e imitando nuestras acciones. La comunicación en el reino animal es tan diversa como las especies que lo integran. Ballenas, cuervos, elefantes, delfines, pericos, gorilas, perros y gatos emplean métodos únicos para interactuar entre sí. Por ejemplo, las ballenas usan cantos complejos audibles a grandes distancias bajo el agua, mientras que los elefantes se comunican mediante infrasonidos que se propagan por la tierra, permitiéndoles mantenerse en contacto a pesar de la distancia. En cuanto a los perros y gatos, su comunicación combina vocalizaciones, lenguaje corporal y señales olfativas. Los perros ladran, gruñen y aúllan para expresar emociones, necesidades y para interactuar socialmente tanto con otros perros como con los humanos. Los gatos, por su parte, utilizan maullidos, ronroneos y bufidos, acompañados de posturas corporales como la posición de las orejas y la cola, para comunicar su estado de ánimo y deseos. Un aspecto intrigante surge cuando pensamos en los animales que han pasado la mayor parte de su vida en estrecho contacto con humanos, sin apenas interacción con otros de su especie. Estos perros y gatos, criados en hogares humanos desde su nacimiento, parecen adaptarse con facilidad a nuestras formas de comunicación, usando vocalizaciones y comportamientos que buscan obtener respuestas de sus dueños. Sin embargo, surge una pregunta interesante. ¿Estos animales entienden el lenguaje de su especie o creen que se comunican en el mismo idioma que los humanos que los han criado? Por ejemplo, un perro que solo ha convivido con personas, al ladrar, intenta comunicarse en lo que percibe como lenguaje humano, esperando ser comprendido. De manera similar, un gato que ha vivido aislado de otros felinos, ¿cree que sus maullidos imitan el lenguaje humano o sigue empleando su sistema natural de comunicación? Esto plantea otra incógnita. ¿Los ladridos o maullidos son universales entre perros y gatos o varían según el entorno en el que crecieron, de manera similar a los idiomas humanos? Es posible que, al igual que las personas adaptan su habla según el contexto social o país, los animales ajusten sus vocalizaciones y comportamientos para comunicarse de manera más efectiva con quienes conviven, incluidos los humanos.
Suscríbete. Hola, un segundo, por favor. Antes de seguir, necesito tu atención. Sí, tú, esto es importante. Me choca hacer esto, pero si no te recuerdo lo importante que eres tú con tu like y suscripción, desapareceré. La única forma en que este canal, el cual es mi casa, permanezca es con tu apoyo. Así que dale like, comenta, comparte, suscríbete. Confío en ti. Bueno, ya no interrumpo y regresamos al documental. A lo largo de la historia, hemos buscado maneras más efectivas de comunicarnos con otros animales. Un ejemplo notable es Coco, la gorila que aprendió más de 1000 signos en lenguaje de señas, lo que le permitió expresar emociones complejas y comunicarse de forma significativa con sus cuidadores. Aunque algunos expertos cuestionan la profundidad de su comprensión, el caso de Coco sigue siendo un hito en la comunicación entre especies. Otro ejemplo contemporáneo es el de la gatita Billy, que aprendió a hablar con su dueña usando un tablero con botones que emitían frases pregrabadas. Billy podía pedir comida, caricias o expresar afecto, lo que demuestra la capacidad de los animales para adaptarse a herramientas humanas y expandir su repertorio comunicativo. Faith. Además, no podemos olvidar a héroes animales como la perrita Frida, famosa por su participación en las operaciones de rescate tras el terremoto del 2017 en México, y la cerdita Lulú, que salvó a su dueña tras un ataque cardíaco. Estos actos no solo reflejan la inteligencia y valentía de los animales, sino también su capacidad para interpretar situaciones complejas y comunicarse con los humanos de maneras sorprendentes. Gracias a la inteligencia artificial, estamos cada vez más cerca de entender lo que los animales nos están diciendo. Proyectos como el Earth Species Project están trabajando para hacer posible algo que antes parecía ciencia ficción: un traductor que nos permita comunicarnos con diferentes especies. La clave está en usar una IA creada por ellos para analizar los sonidos que emiten los animales, como gruñidos, cantos y ladridos. Esta tecnología avanzada puede estudiar grandes cantidades de estos sonidos de manera mucho más rápida y precisa que los humanos. Por ejemplo, imagina que estás en una fiesta llena de gente hablando al mismo tiempo. Tratar de escuchar lo que dice una sola persona en medio de todo ese ruido es complicado, ¿verdad? Algo similar ocurre en la naturaleza cuando los científicos graban los sonidos de un grupo de animales. Antes, era difícil separar los sonidos individuales para entender qué decía cada animalito. Pero ahora, gracias a la IA, podemos hacerlo. Separar y analizar cada sonido para comprender mejor cómo se comunican entre sí. El Earth Species Project busca identificar una estructura en estos sonidos, algo así como una gramática o reglas del idioma animal. Con esto, quieren crear una especie de mapa que muestre una estructura del lenguaje, organizando y catalogando sonidos, y que de esta manera se pueda hacer una traducción, tal como nosotros los humanos podemos traducir de manera auditiva un hello a un hola. En resumen, la inteligencia artificial nos está ayudando a desentrañar el misterio de la comunicación animal, y es posible que en un futuro cercano podamos tener conversaciones reales
con nuestras mascotas u otras especies. Comenta. Es difícil prever con exactitud cuándo esta tecnología estará plenamente desarrollada, pero lo cierto es que ya hemos dado los primeros pasos hacia la posibilidad de entender y hablar el lenguaje de otras especies. Sin embargo, esto también nos lleva a reflexionar sobre las implicaciones éticas de tal avance. Tal vez te preguntes qué tan correcto sería tener la capacidad de comprender el idioma de los animalitos. Por ejemplo, imagina a un cazador que utiliza una grabación manipulada para atraer a su presa, haciendo que el animal, engañado, piense que un miembro de su manada lo está llamando. Aunque suene extremista, no podemos descartar la posibilidad de que existan personas capaces de usar esta tecnología con fines malintencionados. A pesar de estos riesgos, también podemos imaginar un uso mucho más positivo. Piensa en un perrito o gatito callejero al que deseas adoptar. Si en tu teléfono tuvieras una aplicación que pudiera traducir tus intenciones de darle hogar, comida, amor y hacerlo parte de tu familia, podría ser más fácil ganar su confianza y acercarlo a ti. En resumen, cualquier avance científico que tenga el potencial de beneficiar a todas las especies es bienvenido, siempre y cuando se utilice de manera ética y responsable. La posibilidad de comunicarnos con los animalitos podría abrir nuevas puertas para su bienestar y para fortalecer nuestra conexión con ellos, pero debemos asegurarnos de que esta tecnología se utilice para el bien y no para lo contrario. Ya sabes, a tratar con amor a nuestros amigos de otra especie. No vaya a ser que cuando entiendas qué dicen, se quejen de ti. Mientras sucede eso, dale like, comenta y suscríbete. Hasta la próxima.